Bueno, nuevamente entonces vamos a continuar. Bueno, en este caso vamos a entender la lógica de la navegación de los datos. ¿Listo? ¿Cómo es que fluye los datos dentro del desarrollo? Desde el momento en que yo los ingreso en la interfaz gráfica y llegan al servidor. Para que luego nosotros vamos y programamos eso. ¿Listo? En la conexión a la base de datos y todo esto. Bueno, entonces, manos a la obra. Inicialmente, yo arranco desde dónde? Desde la interfaz gráfica, ¿sí? Y por aquí hay un botoncito que dice almacenar. ¿Listo? Técnicamente, cuando yo le doy clic en ese botón, resulta que todo esto está dentro de un formulario. ¿Listo? Entonces resulta que cuando esta paginita cargó, ¿listo? A la par se cargó otro archivito. ¿Listo? Ese archivo se llama el JS. ¿Listo? El JS. Este JS, dentro de su estructura, tiene un método. ¿Listo? Un método. Ese método está relacionado directamente ¿con quién? Con este botoncito o con el formulario. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacerle zoom a este botoncito. ¿Listo? Entonces, así bien grande para que lo veamos. ¿Listo? Este botón, este método, está estructurado en un comportamiento. ¿Listo? Y habíamos hablado que ese comportamiento se divide en tres partes. ¿Listo? En tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Primero, las reglas. Las reglas. Segundo, los mensajes. ¿Listo? Y por último, el submit to handler. ¿Listo? Entonces, cuando yo le presiono el botoncito clic, ¿cierto? Él lo que hizo fue asociarlo a este método, que es este, y valida, primero, los campos que hay acá, que son las reglas. Entonces significa que por cada campo hay un grupo de reglas. Que la más básica, ¿cuál es? Required. La más básica es required. Las demás, ¿de dónde salen? ¿En dónde? De acuerdo al tipo de dato que yo quiera almacenar en la base de datos. Entonces, si la base de datos me dice que es de tipo entero, de 40 dígitos, ¿yo qué tengo que decirle? Ah, que sea un entero sin digit, ¿cierto? Digit true, y que la longitud sea 40 caracteres. Exacto, que esos son aquí las rules que nosotros tenemos. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar allá. Los messages, recordemos que eran los que venían por defecto o los que yo puedo gestionar. Y el submit to handler es ¿qué quiere que haga cuando se cumplan todas las reglas? Entonces ahora le voy a hacer zoom a submit to handler. ¿Listo? Zoom. Pues vámonos para acá. Zoom. ¿Listo? ¿Yo qué quiero hacer? Entonces aquí viene lo bonito del paseo. ¿Listo? Miren. Vamos a analizar aquí lo que pasa. Técnicamente, voy a bajar aquí un poquito el zoom, voy a ampliar por acá. Por aquí yo tengo la base de datos, ¿listo? Dentro de la base de datos, yo voy a tener por aquí una base de datos, ¿listo?
voy a hacerle zoom a esa base de datos porque recuerden que yo en mi motor de base de datos puedo tener varias bases de datos. Entonces yo le voy a hacer zoom a esta. Entonces, zoom. ¿Listo? Dentro de esta base de datos yo que puedo tener varias tablitas. ¿Listo? Le voy a hacer zoom a esto. Entonces tengo mi tabla. ¿Listo? Perfecto. Ya hice zoom. Vamos a colocarle aquí como un tipo de indicación. Entonces, este viene de aquí, tum, y este pasa para allá. Listo, ahí está. Listo. Entonces, la idea, ¿cuál es ahora? Los datos que yo, ¿cierto? La opción que yo tengo es decirle, cuando ya pase la validación de los datos, mándelos aquí, a la tabla. Mire, a la tabla. ¿Que está dónde? En una base de datos. ¿Que esa base de datos está dónde? En un sistema de gestión de bases de datos. ¿Listo? Pues aquí digámosle que esto es un sistema de gestión de base de datos. Que en este caso nosotros, ¿quién es? MySQL. ¿Listo? Esto es una base de datos y esto es una tabla. Listo. Bueno. No. Esto es... La pregunta que ahora nos surge es, ¿y esto que está aquí, cómo pasa aquí? ¿Listo? Entonces, habíamos hablado nosotros de que de alguna forma los datos pasan de aquí a aquí. ¿Con ayuda de quién? Ajax. O sea que por aquí entre estos dos viene Ajax. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En este Submit to Handler que dijimos que era este cuadrito, ¿yo qué tengo que programar ahora? ¿Qué tendría yo que programar aquí? ¿Qué me pide Ajax? Recordemos. Una URL, ¿cierto? Unos parámetros, ¿cierto? Y el método. O sea, ¿qué quiere que haga con la respuesta que me dio alguien? ¿Cierto? Bueno, si yo analizo esto, la URL es, ya dijimos que es, voy para, ¿cierto? O a dónde me tengo que ir, o a dónde tengo que llegar, o para dónde voy, bueno, ¿cierto? ¿Qué voy a llegar? ¿Qué voy a llevar? ¿Listo? Esto que voy a llevar, ¿qué voy a llevar? Es el formulario. O sea, coja todos los datos del formulario y métalos ahí en el parámetro. ¿Listo? Y ahora en el método será la respuesta. La respuesta. ¿Listo? Eso está aquí. Entonces, ¿para dónde me voy? Entonces yo le digo, mire, hágame un favor. Usted se va a ir para acá. Usted se va a ir para acá. ¿Listo? Usted se va para acá. ¿Listo? Aquí pasa un dilema. Que los datos, nosotros habíamos hablado aquí, que los datos que van de aquí a aquí, ¿qué tipo de datos son? Datos de usuario. Datos de usuario. ¿Listo? Entonces, el controlador llega y dice, vea, yo simplemente, hablábamos de que era el portero, ¿se acuerdan? Entonces yo tengo que saber llamar a alguien que sepa cómo tratar ¿qué? Esos datos, ¿cierto? Entonces nosotros hablábamos que hay alguien que es un monstruo entendiendo datos, ¿cierto? Que técnicamente sí. O hay otra forma, pero no se utiliza ya. ¿Listo? Los datos que este señor es él. Ya. Este man dice, listo. Venga, yo sé trabajar esos datos. Yo los sé. Yo los puedo recepcionar. ¿Listo?
pero cuando él lo recepciona, ¿qué tipo de datos siguen siendo? Usuario. Entonces él dice, mire, esos datos tienen que hacer un proceso de, ¿cierto? Y hablábamos qué es lo que hacen los actores. Un casting, ¿cierto? Un casting, ¿cierto? Y ese casting técnicamente es coger los datos de tipo usuario y pasarlos ¿a qué? A algo específico, ¿cierto? No, antes no, a un dato específico. O sea, el veo, muy bien, los pasa a un veo, a un dato de tipo específico. ¿Listo? Y ese dato de tipo específico es un veo, un objeto específico. ¿Sí? O sea, ejemplo, si yo me conecto al DAO personas, ¿él a qué tipo de veo lo va a convertir? A veo personas, ¿cierto? Si yo lo paso al de tipo proveedor, a veo proveedor, ¿sí ven? Cada quien sabe a qué llamarlo. O sea que por conclusión, por cada tabla que yo tenga en mi motor de base de datos, ¿cierto? Voy a tener un veo y a su vez voy a tener un DAO. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. Cuando ya este man ya logró hacer la conversión de objetos, él por aquí llama a alguien nuevo. Él llama a alguien nuevo. ¿Listo? Llama al poder. ¿Listo? Llama a un Super Saiyajin. ¿Listo? ¿Listo? Este señor le dice, mire, yo sé conectarme a la base de datos. Yo lo sé. ¿Listo? Pero, tenemos un pequeño dilema, tigre de los tigres. ¿Listo? Lamentablemente, yo soy un tipo que me sé conectar a la base de datos. ¿Listo? Yo me sé conectar al sistema gestor de bases de datos, ¿cierto? Pero para poder hacer esa conexión, ¿sí? Usted tiene que coger los datos de tipo DAO y hacer ahora otro casting. ¿Listo? Y es ahora datos de tipo usuario a datos de tipo veo. Y los datos de tipo veo, usted me hace el favor y los va a convertir a datos de tipo SQL. ¿Listo? Usted va a hacer esos datos de tipo SQL. Y con esos datos de tipo SQL, yo sí ya me puedo hablar con el sistema gestor de base de datos, ¿cierto? El sistema gestor de base de datos ejecute la sentencia y él me va a decir a mí si pudo o no pudo. Y en ese caso, pues yo le voy a decir a usted si pudo o no pudo para que usted responda por dónde. ¿Sí? Que le diga, dígale al portero que le falta algo. O, listo, le recibimos los documentos. Y este señor, ¿a quién le responde? Vea. Este señor le da una respuesta. Una respuesta, vea. ¿Listo? Y esa respuesta, ¿quién la toma? El método ¿cuál? Pero el método ¿cuál? El método ¿cuál? El bug callback. ¿Qué dijimos que es una promesa? ¿Cierto? Si me responden tal cosa, yo le dejo hacer tal cosa. Pero si me responden tal cosa, yo no le dejo hacer tal cosa. ¿Listo? Esta estructura de ejecución sirve tanto para un insert, tanto para un select, tanto para un day como para un delete. ¿Listo?
Ahora, la pregunta es, ¿y quién es este señor? Porque es muy poderoso. ¿Quién es el portero? ¿Listo? A este portero nosotros lo vamos a llamar controller. Es un controlador. ¿Listo? No, Ajax está por aquí. Recuerden que Ajax es más, es una tecnología de comunicación, ¿no? Ajax está aquí. ¿Cómo le envío yo a esto a esto? ¿Listo? No, es el comunicador. Es el comunicador. ¿Mm? ¿Listo? Todo lo que pasa de datos tipo usuario a datos tipo SQL no lo hace dado. Técnicamente, El dado. dado nos convierte a datos de tipo Objeto. y datos de tipo SQL lo hace dado. Sí, exacto. Todo lo hace el DAO. Por eso el DAO se llama Data Access Object. Acceso a los datos de tipo objeto. Pero hay objetos ¿de qué tipo? De datos de tipo usuario, objetos de la aplicación en PHP y objetos de tipo SQL. ¿Listo? Pero él se encarga de hacer todo eso. ¿Listo? Entonces, ahora nos surge la pregunta es, venga, ¿y este man quién es? ¿Quién es este man? No. Ni Jason ni nada, no. ¿Quién es este man que se sabe conectar a la base de datos? Entonces, ojo, vamos a hacerle un zoom a este recuadrito. ¿Listo? Un zoom por aquí. ¿Listo? ¿Quién es ese man? ¿De dónde salió? ¿Quién lo inventó? Yo me sé conectar a la base de datos. Si yo vengo y abro por aquí, miren lo que pasa. Este man se sabe conectar a la base de datos. Miren, el show. ¿Listo? Pero para conectarme a la base de datos, ¿qué necesito? Vamos a mirar qué necesitamos. Primero. Vale, vamos a analizar una serie de cosas. Primero, MySQL, un usuario, ¿cierto? Que es, en mi caso, root. Y que nos pide una contraseña. ¿Listo? ¿Hasta dónde palo? Si está arriba, sí. Menos U, root, menos P. ¿Ya? Necesitamos un usuario y una contraseña, listo. ¿Qué más necesitamos ahora? Si yo le digo show databases, necesito saber a cuál base de datos, porque es que mire cuántas tiene él. Muchas. Pero mi sistema de información solo se va a conectar a una. Use. ¿Listo? Y ahora, ¿qué pasa? Mire, show tables. Vean, ¿sí ven? Tengo eso, ¿sí ven? Pero entonces, este man para poderse conectar necesita técnicamente 4 parámetros. ¿Listo? 4 parámetros. Primer parámetro. Dirección del servidor. ¿Dónde está el servidor? Dirección del servidor. Está local, está remoto, ¿sí? ¿Dónde está? Cuando llegue allá al servidor, ¿qué me va a pedir ahora? Un usuario. ¿Ese usuario qué necesita? Una clave, ¿cierto? Y por último, ¿qué necesita? Una base de datos. ¿Listo? Eso necesita este man. Eso. Eso es lo que necesita. Ahora, ¿listo? ¿Listo? Entonces ahora vamos a preparar todo el entorno para hacer esto. ¿Listo? Todo el entorno. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Para que no nos quede como tan largo esta opción.
Les habló su amigo y servidor Luis Eduardo Álvarez. Hasta la próxima.